Vamos a orar y arrancamos. Señor, gracias por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar esta materia, esta área del estudio bíblico. Te pedimos que nos ayudes, que nos des la gracia para poder aplicar todas aquellas cosas que hemos estado aprendiendo. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, comenzamos el domingo anterior. El domingo, hace 12 días, 14 días, algo así, con las cláusulas. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos y vamos a terminarlo. No es tan complejo lo que vamos a ver. La idea es poner algunos ejemplos. Cuando pensamos en analizar los textos, tenemos que entender, si querés bajarle un poquitito, Aldito, porque así no acopla. Tenemos que entender que hay diferentes grupos de palabras. Por un lado tenemos párrafos, oraciones, cláusulas, frases preposicionales, frases de participio. Hay diferentes grupos de palabras. Cuando vamos a estudiar epístolas, las unidades de pensamiento más grandes son los párrafos. Y los párrafos son grupos de oraciones que trabajan juntas para dar una idea, transmitir un concepto unificado, ¿no? Y después tenemos la subdivisión, que serían las oraciones, que son grupos de palabras que poseen un sentido completo y van a comenzar con una mayúscula y terminar con un punto. Tienen obviamente sujeto y predicado, pero el predicado puede estar complementado por diferentes objetos, también puede estar modificado por frases preposicionales, por diferentes cláusulas también subordinadas. Entonces, las oraciones son un poquito más amplias que las cláusulas necesariamente o específicamente hablando. Las cláusulas también son grupos de palabras, no necesariamente terminan con un punto, tienen también sujeto y predicado y están encabezadas siempre por una conjunción, que esa conjunción nos va a decir de qué tipo de cláusula estamos hablando. Tenemos dos tipos de cláusulas independientes y cláusulas dependientes. Las independientes o principales funcionan por sí mismas, transmiten un sentido completo. Tenés sujeto, predicado, pero la idea es completa. Mientras que las dependientes o en desarrollo o subordinada no transmiten un sentido completo, sino que dependen de otra cosa y te vas a dar cuenta porque cuando lo decís no encaja, ¿no? Y hay diferentes tipos de cláusulas. A modo ilustrativo, habíamos hecho un trencito en algún momento y acá lo traje. ¿Se nota ahí? Las cláusulas independientes serían, digamos, la parte que funciona solo en el ferrocarril. Y todos los vagones es lo que necesita algo más. Y en primer lugar tenés cláusulas subordinadas o dependientes. Cuando vos tenés una cláusula independiente y una cláusula dependiente, tenés una oración. Es una oración nada más. Porque la oración puede tener diferentes cláusulas, más de una cláusula. Una oración puede tener frases preposicionales o frases de participios que la vamos a identificar en el español con la Biblia cuando aparecen los gerundios. ¿Se acuerdan los gerundios? Es un verboide, es una forma no conjugada de los verbos. Entonces, bueno, ahí teníamos esa parte. Y vamos a ver los diferentes tipos de cláusulas. Ya habíamos visto la cláusula relativa, ¿no?
actúa como adjetivo, bueno, describe al sustantivo y vimos algunos ejemplos ahí. Vimos la cláusula temporal que nos dice el momento en que está sucediendo la acción. Y esto es una cláusula subordinada. Igual que la cláusula relativa, son dos cláusulas que subordinan ideas. No estarían en la locomotora, sino que estarían en la parte de los vagones. Después tenemos la cláusula de propósito. Esa también la vimos, ¿no? Describe, bueno, la meta del verbo y también sería una cláusula subordinada. No funciona por sí misma, sino que desarrolla, depende de algo más. Cláusula causal, ¿esa la vimos? También la vimos. Nos dice, vimos casi todo entonces. Nos dice la razón, nos da la causa de por qué sucede lo que está sucediendo. Y también sería una cláusula subordinada. Tenemos cláusulas de contraste. Esa no la vimos, ¿no? Ah, bueno. Entonces ya terminamos las cláusulas. Entonces, la cláusula de contraste había que tener cuidado. Hay que prestar atención porque gramaticalmente lo que hace una cláusula de contraste es coordinar esta cláusula con la anterior. Coordina ideas. El pero, el si no. Recuerdan que, ahora sí me acordé. Hicimos una encuesta y solamente Patri dijo que estaba coordinando la idea. Entonces, recuerden esto. Coordinan ideas, pero nosotros tenemos que ver, dependiendo del contexto, si la vamos a poner al lado de la cláusula que consideramos principal o si la vamos a poner en la misma línea en el diagrama de bloques. ¿Recuerdan ese detalle que les dije? Por ejemplo, no seas vencido de lo malo. Esa es una opción de cómo ponerla. Y otra opción sería acá. No ahí. No ahí. Porque ahí está subordinando. No subordina. La otra opción sería poner ahí. En la misma línea. No, sino. Porque son de la misma jerarquía. Esa es una opción. Y la otra opción, que es más, que hace justicia más con el tipo de cláusula, es ponerlo arriba. Pero a veces te das cuenta que, si bien hay un contraste, hay algo que está más enfático ahí. Hay algo que sirve como de apoyo y se usa el contraste, pero se quiere resaltar otra cosa. El autor está hablando de otro tema y lo contrasta con esto. Entonces ahí vos decís, bueno, lo voy a poner abajo esto. Bueno. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Cláusula condicional, esa no la vimos. ¿O sí? También la vimos. Bueno. La cláusula condicional tiene su parte sencilla. Por ejemplo, esto establece una condición que debe ser verdadera antes que suceda la cláusula principal. Claro, es el ejemplo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿La cláusula condicional subordina ideas o es una idea independiente? Subordina. Siempre subordinada. Entonces, la idea principal acá es mentimos si no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pida a Dios. La sería la forma pronominal de lo que estaba hablando antes, ¿no? Entonces es sabiduría. Pida sabiduría a Dios. ¿Cuándo? Si alguno tiene falta de sabiduría. Está subordinado. Solo le pongo un asterisco. Porque muchas veces estas cláusulas condicionales, hay diferentes clases de condiciones. No hay una sola, hay al menos 4 y 2 que son más comunes que todas. Solo se los digo, no es para que lo estudien ni nada. Pero hay veces que cuando estás estudiando un pasaje,
necesitas explicar porque es importante para la interpretación. Y más de una vez me habrán escuchado decir, no, esta es una condición de primer grado y te doy una explicación y por qué hay un énfasis ahí. Te lo menciono nada más. Quizás si después lo querés estudiar, te puedo pasar un apunte. Bueno, después tenemos la cláusula de comparación. ¿Esta también la vimos? No, esa no. Bueno, los conectores que se utilizan son como, así como, y bueno, y va a introducir una comparación, ¿no? Efesios 4:32, ahí tenemos un ejemplo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y ahí tenés la cláusula de comparación. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y también lo vamos a poner subordinado, porque perdonándoos unos a otros sería, ¿y cómo tenemos que perdonarnos? Nos explica abajo la comparación, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios nos perdonó? Bueno, no es muy complicado, encontrarse el cómo y ya vas a saber que el cómo está introduciendo una cláusula de comparación. Y después tenés una cláusula de concesión. Quizá no es tan común, es como que a la luz de la cláusula principal o la idea principal, introduce como una emoción de sorpresa, como un asombro, como decirle, bueno, acá creo que el versículo 1 Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Acá, os alegráis, aunque ahora no lo veáis. Se alegran igual los creyentes, es sorprendente esto. Y acá dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Gracias a Dios habéis obedecido de corazón, aunque erais esclavos del pecado. Y eso es lo sorprendente, ¿no? ¿Cómo es que se llegó a obedecer aunque erais esclavos del pecado? Bueno, gracias a Dios por eso. No hay otra forma, ¿no? Si Dios no interviene, un pecador que es esclavo del pecado no puede obedecer de corazón. Entonces ahí tenés la cláusula de concesión, introduciendo un asombro. Es muy valioso cuando empezás a mirar todo, cómo está escrito, y claro, te das cuenta de que acá el autor está transmitiendo esto, ¿no? Hay un énfasis acá, importante, aunque está subordinado, pero es parte de la explicación. Y creo que esto lo usamos mucho nosotros, a esta cláusula, porque es, bueno, cuando queremos explicar algo heroico, aunque tenía todo en contra, logró tal cosa, ¿no? Aunque Argentina empezó perdiendo el primer partido y nadie le tenía fe, salió campeón. Salió campeón del mundo. Entonces, creo que nosotros somos así. Aunque no teníamos muchas armas, no estábamos muy preparados, fuimos y le hicimos la guerra a los ingleses. O sea, creo que se relaciona mucho con nosotros esta cláusula de concesión, porque siempre es algo sorprendente vivir como al límite, ¿no? Pero bueno, ahí estaríamos con el tema de las cláusulas. Con eso cerramos la parte, digamos, teórica. Y vamos a ir a este pasaje en 2 Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2. Qué poco que se ve. Nada todavía, ¿no? Muy poco. Ahí se ve mejor, ¿no? Pero igual, Patrick,
Siéntese acá adelante. O sea, ¿no lo va a ver igual? Bueno, vamos a agrandarlo un poquito, a ver si se puede. A ver. ¿Está bien ahí? Ah, buenísimo. Bueno, acá evidentemente tenemos un espacio, este espacio desde el margen hasta el versículo 1. Esto es una sangría. Acá se introduce un párrafo que, fíjense, acá comienza otro párrafo. Entonces el primer párrafo terminaría en este punto y aparte, ¿no? ¿Lo pueden reconocer ahí? Estamos analizando el texto, tenemos que ver el párrafo primero. Entonces encontramos el primer párrafo. Vamos a dejarle un poco más espacio. Pero dijimos que un párrafo está formado por distintas oraciones. Vamos a ver si esto es un párrafo o si es una oración larga. Entonces comienza con una mayúscula, pero acá termina en Jesús. Entonces ahí tenés una oración. Y luego comienza acá este pronombre relativo, lo que, y termina, acá tenemos otra oración. Bueno, podemos ir separando las oraciones. Separemos esta oración, y acá tenemos otra oración. Epa. ¿Hay otra oración? ¿Dónde termina la oración esta? Legítimamente soldado, ¿no? Perfecto. Entonces ponemos ahí. Ah, acá hay otra oración. Legítimamente. Exactamente. Ah, acá no dejé el espacio. Bueno, dejé. ¿Eh? Qué bueno, ¿eh? Sí. Bueno, entonces ahí tenemos ¿cuántas oraciones en el primer párrafo? Vamos a separarlo más todavía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 versículos, 7 oraciones. Separaron cada oración en un versículo. Ya tenemos, digamos, ahí preparado para analizar la primera oración. Tenemos que reconocer los verbos. ¿Cuáles son los verbos? Esfuérzate es el primer verbo. Y sería el segundo, ¿no? Pero vamos a ir por descarte. Este verbo es de estado, muy bien. Ya está, Albert, puede ir a tomar unos mates allá afuera, tranquilo. Ríe un poco las plantas. Bueno, entonces, fíjense, cada verbo tiene que tener su conjunción, ¿no? ¿Cuál es la conjunción de este verbo? Tenemos dos opciones, pues o qué. ¿Cuál es? ¿Qué? Hay que elegir una. ¿Qué, no? ¿Y qué es una cláusula? ¿Qué tipo de pronombre? Relativo. ¿Y qué cláusula introduce un pronombre relativo? Cláusula relativa. Todas las cláusulas relativas se introducen por un pronombre relativo. ¿Sí? Entonces, ¿los pronombres relativos son ideas independientes? ¿Son cláusulas independientes? No. Por lo tanto, este verbo no es el verbo principal, sino este verbo, ¿no? Esfuérzate. Esfuérzate. Y esto es una cláusula relativa que está desarrollando a que a la gracia. Solamente desarrolla la gracia.
la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate es el verbo controlador. ¿En dónde? En la gracia, dice. Que es en Cristo Jesús. La gracia que es en Cristo Jesús. Pero volvamos a la primer cláusula, la cláusula independiente. Entonces tenemos el verbo. Eso es parte de qué en la oración. ¿De qué es parte? Sí, de la independiente. Sí. Pero parte del sujeto o del predicado. ¿Del sujeto o del predicado? Del predicado, muy bien, muy bien. Y dentro del predicado es el núcleo, es el corazón del predicado. Si el predicado no tendría este verbo, se muere, como si te sacan el corazón, no puedes vivir. Entonces ya tenemos el verbo controlador, sabemos que es el núcleo del predicado, y lo que hacemos a este verbo es preguntarle, ¿quién? Si es una persona, o quiénes, en plural, o qué, si es una cosa. Esfuérzate. Y le vamos a preguntar quién. ¿Quién se tiene que esforzar? Tú, ¿no? Tú sería el sujeto. Este pues, que está introduciendo la oración, lo que hacemos es dejarlo conectado con el contexto. Entonces, tú pues, tú, hijo mío, esfuérzate. Fíjense que acá hay una coma y acá tenemos otra coma. ¿Saben por qué hay dos comas? Uno podría pensar, la coma sirve para un signo para que uno pueda respirar. Se pone una pausa, ¿no? Pero en este caso acaba de empezar la oración, tú. Ya te faltó el aire en el tú. Imagínate si ponía una palabra larga, se moría, ¿no? Entonces, la coma en este caso no sirve como una pausa, sino que está puesta intencionalmente para otro propósito. Lo que está haciendo es funcionando como un paréntesis, estas dos comas. Y lo que está entre las dos comas es un paréntesis de algo anterior. En este caso, de tú. Hijo mío es lo mismo que decir, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Tú, esfuérzate en la gracia. Entonces, hijo mío está funcionando como aposición. Cuando encontrás un sustantivo o un sustantivo y un adjetivo entre comas al lado de otra palabra que es un sustantivo, entonces eso es aposición. ¿Qué es aposición? Equivalencia. Equivalencia. Esto equivale a esto. Es equivalencia. ¿Sí? No. Acá está entre comas esto. El pues, hay otra coma ahí, pero ya la separamos. Acá tenemos tú y hijo mío. Lo que está entre comas figuraría, sería la aposición, la equivalencia del tú. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, se utiliza para especificar mejor de quién se está hablando o a lo que se hace referencia. Y vos decís, pero los adjetivos no aclaran. Sí, los adjetivos califican y determinan, pero a veces puedo utilizar un sustantivo también para aclarar mejor la idea. Entonces, hijo es un sustantivo y tú es un pronombre. Bueno, quiero aclarar a este tú. Tú, hijo, ¿no? Hijo mío. Cuando vuestro adversario, el diablo, ¿no? Anda como león rugiente, ¿no? Bueno, vuestro adversario, el diablo, estaría entre comas. Entonces, porque sería, ¿quién es el adversario? El diablo. Se hace una equivalencia. Que
que se refiere a la misma persona. Y seguramente si nosotros miramos en el texto original, este hijo mío, esta palabra hijo, debe estar en vocativo. Mabel, ¿lo puede buscar usted que anda con la aplicación rapidísimo? Entonces, seguramente que está en vocativo. ¿Recuerdan el caso vocativo? ¿Qué hacía el caso vocativo? Si no está en vocativo, no se preocupe, debe estar en nominativo también. Pueden ser dos nominativos. No, el vocativo estoy diciendo, ¿no? Viene de vocación, ¿no? De vocación, sí. Pero de invocar, de que está llamando la atención. 2-1. A ver. 1. Sí. Hijo. Ahí está. Muy bien. Es un sustantivo que está en vocativo. Entonces tú, y siempre cuando lo vas a corroborar que esa posición, porque ya tenemos el sujeto, pero hay algo que se quiere aclarar de ese sujeto, la mayoría de las veces va a estar en vocativo esa posición. Bueno, esfuérzate. Luego tenemos una frase preposicional. Pero fíjense el énfasis, ¿no? Porque esto ya nos da la persona. Esfuérzate. Ese es ahí tenemos ahí endosado en el verbo el sujeto de la oración. Pero lo tenemos de vuelta acá, al tú. O sea, ¿para qué se hace esto? La mayoría no lo hace. Muy pocas veces se menciona el sujeto de forma expresa cuando ya el verbo te lo da. Es una cuestión de énfasis. Es muy personal lo que Pablo le está diciendo. Por eso los comentaristas dicen que segunda de Timoteo es la carta más personal de Pablo. O sea, le está hablando a él específicamente, ¿no? Pero bueno, volviendo. Tenemos una frase preposicional acá. Las frases preposicional, ¿dónde irían ubicadas? Subordinadas, muy bien. Entonces esto sería esfuérzate, y fíjense que modifica a esfuérzate al verbo. Las preposiciones pueden modificar a los verbos. La gracia que es en Cristo Jesús. Y acá tenemos otra frase preposicional, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? La vamos a bajar. La gracia que... pero tenemos un problema. La gracia que es nos queda incompleto. La gracia que es ¿qué? No. Muy bien, muy bien. El es necesita siempre una estructura que le dé sentido, que es el predicado subjetivo obligatorio. Entonces, cuando vos te encontrás con un verbo de estado y al ladito tenés una frase preposicional, la dejás ahí. Esto es una idea verbal, que es en Cristo Jesús. Listo. Muy bien, ¿eh? Bueno, vamos a la siguiente oración. Entonces, la idea dominante en esta oración es tú esfuérzate, podríamos decir, ¿no? Tú esfuérzate. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Verbos. Has oído. ¿Qué más? Encarga. Sean. Sí.
Exacto. ¿Qué más? ¿Eh? Enseñar. Exacto. Entonces ya no es un verbo principal. No, enseñar no. Miren cómo terminan. Ar. Infinitivo. Yo enseñar. Tú enseñar. Él enseñar. Queda como raro, ¿no? Muy indio. Entonces, tenemos que... Ya tenemos los verbos, pero ¿cuál es el verbo controlador en esta oración? Escucho ofertas. ¿Eh? Encarga, dice Sole. ¿Eh? Encarga, Sole, Rebe. ¿Por qué? A ver, enseñar no es, porque es un infinitivo. Ya está. Esto descartado. Sean, ¿por qué no? Ah, está delante de qué. El que, el pronombre relativo, introduce una cláusula relativa y ustedes saben que una cláusula relativa es idea subordinada. Entonces, esto ya lo separamos un poquito ahí, después lo vemos dónde va. Pero nos queda este oído también, lo que has oído. Sí, pero es un verbo compuesto. Hay un auxiliar, has oído. Cuando está juntito eso, también puede ser un verbo principal. Has oído. Entonces, ¿cuál es? Otra vez. Y es una locución conjuntiva que funciona como un pronombre relativo. O sea, esto es una conjunción relativa, las dos palabritas juntas. Un pronombre relativo. ¿Qué hacen los pronombres relativos? ¿Qué introducen? Sí, información. ¿Y cómo se llama esa? Cláusula, una cláusula. ¿Qué cláusula? Relativa. Entonces, lo que has oído, bueno, de mí tenemos frase preposicional, entonces, bueno, tachemos esto. Saquemos esto de aquí. Entonces, tenemos el núcleo del predicado. Encarga a hombres fieles, ¿no? Encarga. ¿Y quién es el sujeto de este verbo? ¿Es Tácito? A ver, Patri, ¿cómo razonó ahí? ¿Qué encarga a hombres fieles? O sea, esto está encargando. ¿Qué has oído él? Y ahí se hizo un enredo, me parece. Hay que resumir lo que has oído de mí. No, olvídate de eso porque ya lo bajamos. Pensemos en estas 5 palabras. Esto encarga a hombres fieles. ¿Cuál es el sujeto? Le preguntamos al sujeto. ¿Qué o quién? ¿Quién sería, no? ¿Quién? Si le preguntamos quién, ¿qué nos contestaría el verbo? ¿Quién encarga a hombres fieles? ¿Quién? ¿Él? Tú encarga. Tú encarga. ¿Sí? ¿Me siguen todos? Viviana, Elizabeth, tú encarga, ¿sí? Le preguntamos, no hay ningún problema en que nos conteste la segunda persona del singular, tú encarga. Entonces, vamos a poner así. Tú encarga a hombres fieles. ¿Con quién está hablando?
con la segunda persona, ¿no? Entonces ahí vos tenés encarga, tú encarga. ¿Y el esto qué es? Acá tenemos un problema, ¿no? Lo tacho y ya está, ya se soluciona todo. Tú encarga esto. Es el objeto directo. Es lo que tiene que encargar. Esto. Encarga esto. ¿Te das cuenta? Entonces tenés el objeto directo, lo vamos a mantener en la misma línea. ¿Y por qué puse entre paréntesis tú? Porque no está en el texto. Entonces lo pongo entre paréntesis o lo puedo poner también con corchetes ahí. Tú encarga esto. Tú encarga esto. ¿Es un pronombre demostrativo? Sí, esto. Pronombre demostrativo. Indicativo no lo conozco. El pronombre indicativo. Es demostrativo de cercanía, ¿no? Esto, no aquello, sino esto. Entonces, tú encarga esto a hombres fieles. ¿Qué es este a hombres fieles? Objeto indirecto. Es el destinatario final del verbo. Encarga. ¿A quién? A los hombres fieles. Y vos decís, pero acá hay una preposición. Tendría que ir abajo, ¿no? Tú encarga esto a hombres fieles. Si lo pones así, no es que está mal. Pero si vos querés hacer justicia con la gramática del pasaje, deberías dejarlo arriba, porque ¿qué dijimos que va como cláusula principal? El sujeto y el predicado. Y el predicado no es solo el verbo. El verbo puede tener complementos. Complemento directo y complemento indirecto. Objeto directo y objeto indirecto. Todo eso va en la misma línea, porque todo eso es parte de la cláusula principal. ¿Sí? ¿Estamos, no? Todo esto es la cláusula principal. Acá tenés sujeto, sujeto tácito. Tenés un predicado verbal simple, porque tenés un solo verbo. El sujeto es encarga. Tenés un objeto directo. ¿Qué es lo que tiene que encargar? Esto. Tenés un objeto indirecto. A hombres fieles encarga esto. Y bueno, ahora tenemos que resolver lo demás, ¿no? Dijimos que lo que es un pronombre relativo, ¿no? ¿Y a quién está modificando? A esto. Le tiré una pista ahí, ¿no? Esto, ¿qué es esto? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pero todavía te sigue en la incógnita. ¿Qué es lo que...? Esto anda mal. ¿Qué anda mal? Lo que ustedes están viendo. ¿Y qué es lo que están viendo? Bueno, la incógnita. Para el que escucha nada más. La incógnita. Para ustedes no. El proyector. El cable. Quizá en la carta te lo va a decir mejor. Ahí está. No respiren, ¿eh? Bueno, entonces, lo que has oído, esto encarga a hombres fieles. Pero acá en esta cláusula relativa tenemos también subordinación dentro de la cláusula relativa. Porque tenemos de mí, lo que has oído de mí. Eso es una frase preposicional, ¿no? Entonces va a subordinar a lo que has
oído. Pero tenemos ante también. Has oído de mí, pero has oído ante muchos testigos. Fíjate. Cláusula principal, cláusula relativa, con dos frases preposicionales que la modifican. Y bueno, estos hombres fieles, también tenemos una subordinación acá. ¿A quién estaría modificando? Acá tenemos otra cláusula relativa. A los hombres fieles modifica, ¿no? Entonces lo pongo acá. ¿Por qué lo pongo abajo de testigos? No, lo estoy poniendo abajo de fieles. Está modificando a fieles. Que sean idóneos. Sí, bueno, pero no es. Ahí, vamos a ponerlo un poquito más acá, sí, no hay duda. Lo que yo hago en estos casos es separar todo un poquito más y a fieles lo pondría, digamos, acá. Entonces, idóneos. No, ahí queda. Ahí ya no hay duda. Fieles, que sean idóneos. Ah, pero no tenemos espacio para después poner la próxima cláusula. Volvemos entonces. Nos arrepentimos. Ahí está. Fíjate, que sean idóneos, cláusula relativa. Pero acá tenemos una cláusula también, o una frase de infinitivo, podríamos decir, ¿no? Esto es una frase de infinitivo. ¿Por qué no sería una cláusula? Esta, para enseñar. Momento, para es una preposición, ¿no? No, entonces queda ahí. Queda todo junto esto. Que sean idóneos. Ay, no. Acá sería. Vamos a ver si corremos un poquito esto. No quiere entrar. Sí, pasa que no van a ver. Un poquitito, no, chica. Ahí está, ¿no? Que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué dejé también a otros en la misma línea? Puede ser una preposición o puede ser un adverbio. No, puede ser una conjunción o un adverbio, perdón, no una preposición. O sea, modifica al adverbio. Que Modifica al verboide. modifica el verboide. O sea, modifica el verboide. El verboide es enseñar. También está modificando el verboide. O sea, uno dice, para enseñar, les voy a decir algo, para que... ¿Recuerdan bien cuando hablamos de infinitivo? ¿Recuerdan bien esa lección, esa parte? El infinitivo es una forma verbal no conjugada del verbo. Ahora, muchas veces funciona como sustantivo, en este caso, por ejemplo, para enseñar. Se está reemplazando un sustantivo, porque el objeto de una preposición es un sustantivo siempre, ¿no? O un pronombre, pero no un verbo. El objeto de la preposición, frase preposicional, ahí le metí otra lección que habíamos visto. Acá está funcionando como sustantivo. Pero a su vez, dijimos que los infinitivos, aunque toman el lugar de un sustantivo, no pierden su naturaleza verbal. No pierden su naturaleza verbal. Por lo tanto, pueden ser modificados por todos los modificadores de un verbo y complementados por todos los complementos de un verbo. Y prueba de eso es este también, que modifica a enseñar y a otros es el objeto indirecto. Enseñar a otros. ¿Se dan cuenta?
O sea, tiene todo este verbo. Funciona como sustantivo, funciona como verbo, o sea, hace el papel de todo. Tiene sus complementos, sus modificadores directos, indirectos. Entonces ahí tenés esa idea. Esto es lo que tenemos que pensar. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos pensando gramaticalmente. No estamos pensando semánticamente. A ver, si pensamos en el sentido de las palabras y en la relevancia que esto tiene, claro, está esa relevancia. Tú esfuérzate. Esto es un llamado a esforzarse en forma personal. No es algo que es a cualquiera. ¿En qué me tengo que esforzar? Porque ¿qué depende de mí? Esto no, en la gracia. En la gracia. En la gracia, ¿qué gracia? ¿Mi gracia? No, la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y qué representa ese esfuerzo? Bueno, representa ese legado que tiene que pasar Timoteo. Entonces, tú encarga esto. ¿Qué es esto? Bueno, esto es lo que has oído de mí. ¿A quiénes le tienen que encargar esto Timoteo? A hombres fieles. A hombres fieles. No es a todos, es a hombres fieles. Los hombres fieles tienen que hacer esta tarea. Y bueno, podríamos seguir, ¿no? Pero te di unas pinceladas, pero en realidad nosotros no estamos pensando así en primera instancia. Lo que primero pensamos no es en la relevancia y todo eso, sino agarramos y decimos, bueno, hacemos la gramática del pasaje. Pensá en forma gramatical. Y después ahí te parás y empezás a observar el diagrama. Empezás a observar todo lo que hiciste. Ah, mira, acá está el sujeto. Ah, acá están los hombres fieles. Lo que has oído de mí. No explica todo lo que oyó, pero todo lo que oyó de Pablo. Y esto no es que fue algo privado, sino fue algo público. Estos hombres fieles tienen que ser idóneos. No es que tienen que tener solamente la intención, tienen que tener la aptitud, la capacidad para poder transmitir las ideas, para articular la doctrina, para enseñar a otros. ¿A otros quiénes? A otros que van a ser los hombres fieles. Y esta es esa posta que se va entregando de generación en generación. Entonces, pero todo eso lo pensás después. No lo pensás antes, lo pensás después, porque todavía ni siquiera estudiaste las palabras. O sea, solamente estás pensando cómo funcionan estas palabras. Bueno, seguimos. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Verbos. Sufre. Muy bien, este es el verbo. Y es el único, así que es el verbo principal. Este pues, ¿qué vamos a hacer con este pues? Lo conectamos con el contexto anterior. Después podemos agarrar y ordenar todo el contexto. Los 7 versículos, ver cómo se diagraman los 7 juntos, pero no importa eso ahora, porque ahora la clase que viene vamos a ver estrictamente diagramas. Ahora vamos a analizar. Tú, bueno, ya está, el verbo sufre y el sujeto es tú, ¿no? Tú sufre. ¿Qué es penalidades? ¿Qué lugar ocupa ahí? Parte del predicado, pero ¿qué dijiste? El objeto directo. Sufre penalidades. ¿Y qué es este cómo? ¿Qué introduce? Una comparación, ¿no? Acá tenemos, sufre como buen soldado de Jesucristo, como buen soldado. Listo. Ahí tenemos todo. Así se subordina esta idea y esa es la idea principal. Capaz la más difícil estaba acá, ¿no? El versículo 2. Había que pensar varios elementos. Bueno, versículo 4. ¿Cuáles son los verbos? Milita. ¿Qué más? Enreda. Ay, no, ¿qué hice? ¿Qué más?
tomó. Agradar. Un infinitivo, ¿no? Ar. No, no iría. Bueno, vamos a descartar. Empecemos descartando. A ver, ¿cuál verbo podemos descartar primero? Lo tomó. ¿Por qué? Está en una cláusula. ¿Cómo se llama esa cláusula? Relativa. Le sacaron la palabra de la boca a Alberto. Que lo tomó por soldado, ¿no? Entonces, listo, ya lo separamos. ¿Qué otra cosa podemos descartar? Milita, ¿por qué? Porque es una cláusula. ¿A qué? Exacto. Entonces, vamos a dejarla ahí. ¿Qué otra cosa podemos descartar? Descartemos. ¿A fin de agradar o de agradar? A fin de, ¿no? A fin de agradar. Acá tenemos también esto. A fin de. ¿Qué cláusula introduce esta conjunción? A fin de. Es una locución conjuntiva también. A fin de. De finalización. De propósito, exacto. De propósito. Entonces ahí tenemos una cláusula de propósito. Tampoco va, lo bajamos. ¿Qué nos queda? ¿Otra cosa que podemos bajar acá? En los negocios de la vida. ¿Qué nos quedó? ¿Qué podemos bajar? Listo, ya quedó eso. Ninguno. ¿Quién? Ninguno. Ya te lo dijo ahí al sujeto. ¿Se enreda en qué? Ninguno, pará. Empecemos con ninguno. Ninguno que milita, ¿no? Vamos a bajar todo acá. Ninguno. Ninguno que milita se enreda en qué? En los negocios. Ahí. Gracias por avisar, Rebe. Se enreda en los negocios. Los negocios de la vida. Y a fin, ninguno se enreda. ¿Con qué conectamos a fin de agradar a aquel? Enreda, muy bien. No se enreda. Ninguno se enreda. Muy bien. A fin de agradar a aquel. ¿Y este qué? Exacto. Pero hay algo más que podemos bajar ahí. ¿Qué es, Aldo? Ya lo bajamos eso. Ya está. Se ríe. Muy bien. Por poco y te pongo un cartelito ahí. Que lo tomó por soldado. Claro, ninguno se enreda. No es que ninguno se enreda. Ninguno que milita se enreda. Mirá esta cláusula relativa, qué importante que es. No es que es... Bueno, esto sí, tiene sentido gramaticalmente, pero contextualmente no te dice mucho. Ninguno se enreda, como que ni yo veo gente que se enreda. O sea, no, ninguno que milita se enreda. ¿Dónde? ¿No se enreda en la milicia acaso? Sí, en eso sí, pero no se enreda en los negocios de la vida. De la vida. ¿Qué son los negocios de la vida? ¿Vivir en pecado? No.
Estamos pensando gramaticalmente, ¿no? Pero un paréntesis, ¿no? ¿Qué es la respuesta, la mejor respuesta? No, estamos pensando gramaticalmente. Pero fíjate que acá no está diciendo, bueno, ninguno que milita y quiere agradar a Dios está en una vida envuelta en pecado, sino que está hablando de no se enredan los negocios de la vida. Son negocios de la vida, no es que está mal, no es pecado, pero no se está enredando en eso. No se ata a eso, no se compromete con eso, no pierde su libertad, su disposición para servir a Dios por eso. No se limita porque tiene un objetivo. Y no es hacer plata en esta vida. Y no es un confort en esta vida, no es una seguridad en esta vida. ¿Cuál es el objetivo? Agradar a aquel. ¿Quién es aquel? El que lo tomó por soldado. Lo tomó por soldado. Entonces, ¿cuándo puedo hacer esto? ¿Cuándo puedo pensar? ¿Cuándo puedo observar el diagrama? Bueno, puedo observar el diagrama una vez que ya pensé gramaticalmente. Entonces ahí aporto algunas observaciones puntuales. Y bueno, ahí tenemos versículos 5, 6 y 7. ¿Alguna pregunta? Ninguno sería el sujeto. Un pronombre indefinido. Un determinante indefinido ahí sería. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten con toda libertad. Los hermanos están esperando ahí, pero no se van a morir afuera. Hace más calor afuera que adentro, así que quédense tranquilos. ¿Todo perfecto? ¿Les puedo hacer preguntas entonces sobre esto? A ver, Elizabeth, ¿cómo se introduce una cláusula relativa? No. Viviana, ¿cómo se introduce una cláusula relativa? Con un pronombre relativo. ¿Qué? O me preguntó a mí qué. O sea, me preguntó qué y quedó. Claro, está bueno. ¿Cómo se introduce una cláusula condicional, Alberto? Esa sería una cláusula temporal. Claro, ¿cuándo pasó esto? ¿En qué momento pasó esto? Con una conjunción o con un adverbio de tiempo se introduce una cláusula temporal, pero una condicional. ¿Con qué clase de conjunción? Eso es contraste. ¿Cómo es comparación? ¿Cómo? Sí. Con una conjunción condicional sería la respuesta. O sea, y sí como palabra. no sabes, porque sí puede ser un adverbio de afirmación. Entonces, así, entendamos esto. En esto quiero hacer hincapié. Todas las cláusulas se introducen con una conjunción que se relaciona con esa cláusula. Entonces yo te digo, ¿cómo se introduce una cláusula relativa? Con un pronombre relativo. ¿Cómo se introduce una cláusula condicional? Con una conjunción condicional. ¿Cómo se introduce una cláusula de propósito? Con una conjunción de propósito. ¿Te das cuenta? No. Está en la misma pregunta hasta la respuesta. ¿Y cuáles son las conjunciones condicionales? Sí. ¿Cuál es la conjunción de propósito? ¿Para qué o a fin de qué? ¿Cómo se introduce una cláusula causal, Sole? No. Perdón, causa que Pará. dijimos el adverbio, ¿no? No. ¿Cómo se introduce una cláusula condicional? Te pregunto. Una cláusula. Sí, ahora te pregunto eso. Dijimos que era con un adverbio condicional. No.
con una conjunción. ¿Qué clase de conjunción? Condicional. Exacto. ¿Cómo se introduce una cláusula de propósito? Con una conjunción de propósito. ¿Cómo se introduce una cláusula causal? De vuelta. No me estoy dando a entender. Una conjunción de causa. Una conjunción causal. O sea, piensen conmigo esto. Todas las cláusulas se introducen con una conjunción. Depende la conjunción, va a ser el resultado de la cláusula. Claro, capaz que causa confusión porque, por ejemplo, la causal, por lo tanto, por ejemplo, no parece una conjunción. No, es que están pensando directamente en la conjunción. La pregunta es, ¿cómo se introduce una cláusula tal? Y puede haber varios conectores. Entonces, pero lo primero que vos tenés que es, claro, lo que tenés que pensar es las cláusulas condicionales se introducen con conjunciones condicionales. Las cláusulas de propósito se introducen con conjunciones de propósito. ¿Cuáles son? Y bueno, veremos cuáles son. Pero vos sabés que esta es la clase de conjunción que introduce esta clase de cláusula. Exacto. Porque hay que pensar gramaticalmente. La clase que viene vamos a seguir con estas preguntas puntuales. Oramos, Señor, gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de poder estudiar. Te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos y que podamos seguir creciendo y avanzando en nuestro entendimiento de la gramática. En el nombre de Jesús, amén.